Hola, mi nombre es José Cornago y hoy te voy a hablar de la importancia que tiene entrenar la atención para controlar el pensamiento negativo y descontrolado. Os hablaré un poquito de las causas, de las consecuencias y de la importancia que tiene entrenar la atención para tener un pensamiento adecuado, un pensamiento consciente y racional. Primero deciros que, claro, que hay dos tipos de pensamientos, básicamente, ¿no? Uno es ese pensamiento disperso, que es un pensamiento disfuncional y que surge de manera automática y que por tanto es muy difícil de controlar, ya que no somos capaces ni conscientes de lo que está pensando y de centrar nuestra atención en él. Y por otro está el pensamiento consciente, ese pensamiento racional, que es aquel que sí somos capaces de controlar y dirigir de manera coherente, con un enfoque funcional y que nos permite estar centrados en lo que pensamos y en lo que queremos conseguir, en nuestros propósitos, ¿no? Y para llegar a este control del pensamiento necesitamos entrenar la atención de manera consciente. Por otro lado, la mente puede llegar a procesar más de un pensamiento por segundo de todo tipo, recuerdos, situaciones, análisis, preocupaciones, etc., y casi de manera instantánea somatizarlo. Sin embargo, pensar mucho no es el problema para nuestro potencial mental. El problema es cuando de manera recurrente y persistente surge un pensamiento negativo, dramático o aversivo que nos genera malestar, tensión y nos agota. Y esto es consecuencia de la escasa y debilitada capacidad que tenemos para centrar la atención de manera consciente en justamente lo que nos interesa o en lo que queremos. Y aunque pueda parecer normal, no es lo normal, no es lo apropiado, ni es lo natural. Lo natural es que los pensamientos sean coherentes y los tengamos de alguna forma controlados. Por tanto, el problema no es que pensemos demasiado, pues lo hacemos todos más o menos de la misma manera, sino la falta de control que tenemos sobre nuestros pensamientos. Y aprender a centrar la atención sobre nuestro pensamiento es sencillo, además de poderoso, pues es desde donde se inician y se ponen en marcha los procesos cerebrales o psíquicos y los mecanismos físicos, pero también conlleva un importantísimo proceso biológico, ya que favorece la creación de nuevas neuronas y además conecta funcionalmente otras que estaban dispersas en la corteza cerebral y el tálamo, regenerando y ampliando esos entramados neuronales, lo que se conoce como neurogénesis. Y de esta manera potenciamos nuestras capacidades cognitivas. Pero sobre todo es el recurso que nos permite sentir y actuar y ser más conscientes, pues cuando centramos nuestra atención de manera intencional y voluntaria, entonces somos conscientes verdaderamente de la trascendencia que tiene en lo que nos enfocamos. Es como si estuviésemos en un sitio oscuro y encendemos una linterna o la enfocamos sobre algo. En ese momento somos conscientes no solamente de la existencia, sino también de la importancia que tiene o que no tiene. Yo pienso que actualmente en nuestra sociedad desarrollada cada vez hay menos personas que seamos capaces de manejar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos de manera adecuada. Y esto lo digo apoyándome en datos que indican que cada vez tenemos menos capacidad para enfocar y dirigir la atención conscientemente. Lo que por un lado me parece normal, ya que vivimos en una sociedad muy exigente que nos reclama permanentemente la atención con diversidad de estímulos y requerimientos y tenemos que atender y atendemos a muchísimas cosas y por periodos muy pequeños de tiempo. A veces, en pocos segundos nuestro cerebro recibe muchísimas llamadas de atención, con lo cual apenas tenemos tiempo para centrar nuestra atención sobre esos estímulos. Y la consecuencia es que cada vez nos cuesta estar más centrados y esto es lo que nos hace estar dispersos, movernos o actuar con más impulsividad, ser más reactivos e incluso inquietos. Nuestro cerebro está biológicamente diseñado para reconfigurarse y adaptarse a lo que le requerimos o a lo que hacemos con mayor frecuencia. Si constantemente estamos atendiendo a varias llamadas de atención
o vamos de estímulo en estímulo, perdemos el control sobre nuestra atención. Y así es como ésta se debilita y entonces recobran fuerzas esos pensamientos descontrolados. Pero esto se puede revertir recuperando el dominio sobre nuestros pensamientos, recuperando la atención sobre lo que pensamos. El inconveniente es que en la sociedad actual la exigencia es tan alta y de tal manera que nos habituamos a este trasiego mental y nos acostumbramos a tener pensamientos automáticos todo el día o a vivir en un estado de tensión muy alto. Y podemos llegar incluso a creer que es lo normal, pero no es así. Este tipo de actitud es antinatural y solo resta salud física y mental. El verdadero pensamiento natural procede de la atención y de la concentración, pues estos eran necesarios desde la existencia del hombre y para su supervivencia, pero también para su aprendizaje, como se demuestra desde la prehistoria, con cualidades como la paciencia y el tesón, que eran tan necesarios pues para cazar o para pescar o para hacer fuego con 2 palitos o en las construcciones o en fin. Date cuenta que un solo pensamiento negativo, ya sea real o imaginario, un solo pensamiento negativo cambia todo el organismo al activar rápidamente una respuesta de aviso, de emergencia, de supervivencia que modifica toda nuestra biología y nos coloca en ese estado de prevención o de actuación para afrontar esa situación. Y estamos hablando de más de 1400 respuestas biológicas, fisiológicas conocidas y que suceden de manera instantánea. El aparato endocrino entra en funcionamiento y libera las hormonas del estrés en la sangre. El ritmo cardíaco se acelera, la tensión arterial aumenta, el consumo de azúcar se eleva, se detienen las funciones orgánicas del crecimiento, las funciones cognitivas superiores se anulan y así un largo etcétera. Yo leí que había estudios en soldados norteamericanos en la guerra de Vietnam, durante la guerra de Vietnam, y quedó demostrado que al estar estos centrados muchísimo tiempo, como era una guerra, y de manera muy reiterada en todos los aspectos negativos, el cerebro les creaba entramados neuronales que les mantenían en un permanente estado de alerta. Y ellos, sin ser conscientes, anticipaban supuestas amenazas y peligros. Por lo tanto, se convertían en personas tremendamente controladoras, nerviosas, casi podemos decir desquiciadas, porque lo eran, y excesivamente preocupadas, pues porque se hacían adictos a ese sentimiento de miedo y de estrés, de precaución constante, ¿no? Y esto se convertía en algo obsesivo y permanente y recurrente, por lo cual el estrés y la ansiedad se agudizaban y se cronificaban de tal manera que se convertían en problemas de salud reales. Pero el estrés como tal no era el problema, porque el estrés es un recurso y es una respuesta biológica natural que tiene nuestro organismo y que se activa para poder hacer frente a determinadas amenazas o peligros puntuales. Pero si te pasas la mayoría del tiempo pensando en las cosas malas que te ocurrieron, las que es posible que te ocurran, pues en realidad, aunque no haya peligro, como si una película de cine se tratase, para nuestro cerebro sí lo hay, es real. Y entonces lo que estamos haciendo es alimentando nuestras neuronas y nuestro cerebro con una información muy negativa, de tensión constante, de preocupación, y esto nos hace que nuestro estado, nuestro modo de emergencia esté permanentemente activado para afrontar esas situaciones, ordenando que se active todo el tiempo los mecanismos biológicos del estrés. Y claro, cuando nuestra mente está, o nuestro cuerpo está en este estado de manera constante, el organismo se habitúa también y el estrés se mantiene activo mucho tiempo. Y
nuestra biología no puede mantener ese estado y mantener la homeostasis o el equilibrio del organismo, por lo que este estado se vuelve crónico y tiene otras consecuencias y patologías o dolencias de todo tipo: hipertensión, diabetes, ansiedad, depresión, dolores. Por lo tanto, no tener el dominio sobre nuestra atención está alimentando, está generando un organismo enfermo, además de una experiencia de vida pues muy dolorosa. Debemos aprender, por tanto, a recuperar y a dominar la atención consciente cuanto antes y dirigirla como el foco de una linterna en la oscuridad. Y para ello, la mejor forma de entrenar nuestra atención es practicar cualquier actividad, cotidiana o no, que nos permita estar concentrados o enfocar nuestra atención en algo por un tiempo igual o superior a 17 minutos. También hay muchas otras formas muy de moda, como la meditación consciente, el pensamiento positivo, la atención plena o el mindfulness, etc. Pero cualquiera de estas prácticas nos va a preparar para detectar cuando nuestra mente se quede atrapada en el pensamiento descontrolado y automático y poder asumir el control del pensamiento y mover el foco de atención hacia nuestra verdadera intención, más consciente. Cuando llevemos un tiempo entrenando, nuestro cerebro empezará a interpretar la información de otra manera más racional, más realista y más positiva. Pues nuestro cerebro responde constantemente a nuestro estado de atención y cuando estamos centrados en la realidad pensamos mejor, con ópticas más creativas, interpretamos de otra manera más positiva y nuestro proceso biológico también cambia, ya que activamos una respuesta de relajación en lugar de la de estrés. Y el sistema endocrino, en lugar de emitir hormonas del estrés como la del cortisol, pues emite las hormonas del bienestar como la dopamina, la serotonina, etc. En este caso, lo que pasa es que el sistema nervioso se relaja y se desbloquea el nervio vago, los procesos cognitivos aumentan, etc. Se incrementa tu estado de bienestar, en un resumen, y aprendemos a pensar o a reinterpretar de manera más positiva. Estos cambios, no obstante, los notarás de manera paulatina, pues a medida que comienzan a disolverse la negatividad, se crean o se empiezan a crear esos entramados neuronales más saludables por neuroplasticidad. Y entonces desarrollamos un locus de control interno que nos permite interactuar de manera consciente, más racional y serena, y tomarnos las dificultades de otra manera. Me refiero a dificultades a todo esto a lo que nos enfrentamos en nuestra vida diaria. El entrenamiento de la atención, pues, es básico, ya que nos permite, sobre todo, dominar nuestra conciencia, nos empodera independientemente de cuáles sean nuestras responsabilidades, nuestros objetivos, nuestras creencias o nuestras circunstancias. Y lo mejor de todo es que para entrenar nuestra atención lo podemos hacer en cualquier lugar, en cualquier momento y con cualquier actividad. Ahora sí, lo importante es crear un hábito diario de conciencia, de atención. Bueno, y ya para concluir, decirte que me pongo a tu disposición para cualquier consulta de manera gratuita o por WhatsApp o por contacto a mi correo desde mi página web. Y si me lo solicitas, te enviaré un PDF con toda la información contenida en este vídeo, un poco más ampliada, para que puedas leerlo más tranquilamente y empezar a saber cómo entrenar. Puedes encontrar meditaciones también guiadas, gratuitas en YouTube y escoger la que mejor se ajuste a tus necesidades. Decirte que yo también imparto cursos en caso de que quieras que te guíe de una forma más estructurada. Y sin más, decirte que espero que te haya sido interesante, te haya gustado y te permita encontrar respuestas y te ayude a ser más consciente de la importancia de entrenar la atención para estimular tu pensamiento positivo. Un gran saludo.